Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidas a una nueva edición de Libros y Más en este video podcast donde hablamos de literatura, historias y, como su nombre bien dice, mucho más. Estamos con Felipe González, McConnell, ¿está bien dicho? ¿Verdad? Sí. Quien es el autor del libro que podemos ver acá, El Nazi de Estación Central. Felipe, cuéntanos un poquito la historia de un caso bien sórdido, de una historia bien tenebrosa que une las calles de nuestro gran Santiago, la policía, de quienes debieran velar por el orden público, pero que sin embargo se ve entrampado en esta historia que es bien macabra y bien sórdida, como decíamos en un principio. Felipe, mucho gusto por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Sí, como tú mencionas, bueno, el caso es el libro, la historia del caso del ex oficial mayor de Carabineros, Francisco Arzola. Él fue condenado el 14 de septiembre del 2019 a 22 años de cárcel por torturas, apremio ilegítimo y falsificación de instrumento público. Esto lo cometió él contra 4 víctimas. 3 eran comerciantes ambulantes y uno era un ex guardia de seguridad. Los comerciantes ambulantes trabajaban en Estación Central. Él estaba dedicado a controlar y fiscalizar el comercio ambulante en la Estación Central. Y esto lo hizo entre el 2012 y el 2017, más o menos. Entonces, en ese contexto se enmarca el libro y ahí también exploro la vida tanto del suboficial mayor Francisco Arzola, que era conocido como el Nazi en la Estación Central, y también de sus víctimas. También hago ahí un perfil de las 4 víctimas y también del entramado social que se desarrolla en la Estación Central. Es una historia que pasa por distintos matices, siento yo. Porque claro, está la configuración, entre comillas, de la policía, de cómo llega esta persona a ser el encargado de esta unidad de controlar el orden público. Está también la historia de quienes son los afectados, ¿verdad? Y también todo el proceso que esto conlleva para ellos, que es un trauma psicológico, social, donde se ven gente de todas las edades involucrada a veces por el cómo actuaba este organismo de la policía. Claro, ¿no? Y también hay personas de distintas nacionalidades, por ejemplo, dentro de los testigos, de quienes también dicen que fueron víctimas de Francisco Arzola. Hay una mujer entre los 4 denunciantes. Y como tú mencionabas, claro, de todas las edades. O sea, él está dedicado a fiscalizar el comercio ambulante y a todo lo que lo rodeara, más o menos. Y claro, o sea, tanto las torturas, todos los procedimientos que realizaba el ex oficial mayor tuvieron mucho impacto en la vida de tanto de sus víctimas como de ya sea su familia, ya sea las personas que también formaban parte de este paisaje social, y también eso se explora en el libro, traumas, distintas dificultades que surgieron a raíz de esto. Claro, ¿cómo lo trabajaste, Felipe? Porque lo que leí, el libro completo, es interesante el cómo se va construyendo la historia, porque hay un perfil psicológico casi de él, de las víctimas también. ¿Lo conversaste con otras personas? ¿Cómo fue el armado del libro? Porque es de hecho el relato de una historia real donde no es ficción. Claro, no, 100% real todo. Me interesó mucho saber como las dos caras de la moneda, por decirlo de alguna forma. O sea, qué pasaba tanto en la institución, qué pasaba en Carabineros, qué pasaba en el equipo de Carabineros que Francisco Arzola lideraba, para que él alcanzara estas altas cuotas de poder que él ejerció mientras estuvo a cargo de este equipo fiscalizador. Cómo se permitía que esto se desarrollara también dentro de Carabineros, porque esto no es un caso que no se conociera, digamos, en la Estación Central. O sea, yo al poco reportear me di cuenta de que todos en la Estación Central conocían quién era el Nazi de la Estación Central. O sea, tanto los locatarios, los guardias de seguridad, las personas del mall, los ambulantes, todos habían escuchado de este carabinero, de cómo realizar sus procedimientos. Y me interesa también saber, bueno, la contraparte, o sea, cómo funciona el mundo a su alrededor, cómo funcionan los ambulantes, cómo funcionan los peatones, cómo funciona también todos los actores sociales que convergen en este lugar neurálgico que es la Estación Central. Claro. Entonces, claro, ¿cómo pasa esto? ¿Cómo se estructura el mundo en torno a esta violencia que está tan normalizada y que todos aceptan? Claro, y bueno, llegaste con esa idea porque recordemos que el libro está bajo la editorial Cuneta. Claro. ¿Llegaste con la idea, lo fueron armando, se fue dando esta instancia? Yo partí reporteando el caso en 2018, antes de que él fuera condenado. Claro. Ahí lo entrevisté por primera vez. La segunda vez que lo entrevisté fue en Colina 1. Él ya estaba condenado, fue en febrero de este año.
Y claro, yo, bueno, entrevisté largamente a las víctimas, a testigos, etcétera, y llega un punto que debe haber sido más o menos el 2020, donde la editorial Cuneta abre una convocatoria para libros de no ficción. Entonces yo ya tenía más o menos un manuscrito, claro, y lo mandé a la editorial, les interesó y ahí seguí engrosándolo, por decirlo de alguna forma. Lo hice más, tomó la forma que tiene hoy. Añadí más fuentes, revisé más documentación y ahí lo hice libro. Claro. También siento que de pronto en esta lectura, y puede sonar muy repetitivo, pero claro, tenemos distintas personas, distintos perfiles, distintas motivaciones de por qué se puede llegar a vender en la calle, por ejemplo. Que también es una especie de radiografía de nuestra sociedad. Porque recuerdo uno de los personajes que vendía estos típicos ovnis que le claro, llamaba, y con eso le pudo pagar las carreras universitarias a su hija, por ejemplo. Vivía una vida muy austera, pero sí le pudo dar la educación que en Chile es pagada, en muchos casos muy costosa, si no tienen gratuidad o beneficio. Que es interesante también con ese mundo que descubriste, ¿no? De cómo se puede conjugar todo esto. Claro, es una problemática social bien compleja. O sea, igual trato en el libro de tal vez exponer los elementos que hay en juego. Claro, se mezcla por un lado la necesidad, pero también tiene la particularidad de este espacio de que, bueno, está totalmente en la informalidad, claro, de que no tienen como no sé, derechos laborales que tienen otras personas que están insertas, digamos, en la institucionalidad. Entonces eso los deja muy al margen, tanto del entramado social como también lo que se ve en el libro, que muchas veces también se recurre por distintas motivaciones a la violencia, de que también hay actividades delictuales que están en torno al comercio informal. Y también traté de mostrarlo en el libro, que es una marginalidad que permea por todas partes. O sea, claro, no es tan sencillo de decir como aquí está lo institucional y allá está lo informal, claro, sino que también como que se mezclan, hay una violencia que se traspasa de un lado a otro, y también lo dicen algunos personajes en el libro, de los comerciantes ambulantes que se consideran como líderes dentro de los ambulantes, que decían esto es la selva, o sea, aquí estamos... así es nuestra pega y aceptamos las condiciones que se dan, y el que anda pajareando, dice un personaje. Sí, es verdad, es la ley de la selva, literalmente. Claro, uno dice como los carabineros son los leones y el que lo pillan pajareando, bueno, se la verá con su suerte, así como, claro, como una aceptación de estas lógicas. Dentro del relato de las personas, de los que estuvieron dentro de las micros, donde se les retenía, ¿verdad? Para luego pasar al control de identidad en las unidades policiales. Se habla de un sujeto muy rudo, violento y agresivo. Para mí no es lo mismo, por eso hago la distinción. Muy duro, deslenguado. ¿Lo viste de la misma forma cuando lo entrevistaste? Porque lo entrevistaste sin que sea juzgado, y después de ser juzgado, ¿viste algún cambio, su evolución? ¿Se sintió alguna vez culpable? Porque siempre se les vio la declaración a la prensa que él decía que no era culpable. Claro. Yo creo que hay una distinción muy importante que hacer en el caso, que las torturas que cometió el ex oficial mayor Francisco Arzola las hizo dentro del bus institucional, que tú mencionas, claro, esta micro blindada de carabineros. Claro, que para la gente que no sabe quiénes son estas típicas micros verdes, ahora blancas, claro, con ventanas muy pequeñas y protegidas por estas mallas de acero para evitar que se fuguen o que se rompan por proyectiles. Claro. Estas son las típicas micro. Claro, entonces o sea, Francisco Arzola era el conductor, era el chofer de esta micro, y ahí adentro él tomaba detenido a los ambulantes, los metían adentro y ahí se realizaban las torturas, el premio legítimo. Y yo creo que es fundamental entender de que en ese espacio se da esto, porque ese espacio no tenía cámaras, era semi-blindado, o sea, no se escuchaba bien qué pasaba de afuera hacia adentro y dentro hacia afuera. Entonces ahí él estaba en un espacio donde él era el amo y señor, digamos, de este lugar. Entonces él ahí mandaba y ahí tenía como esta sensación por lo menos de omnipotencia y también daba la sensación de impunidad. O que lo tuvo igual impune por muchos años. Y aparte él mismo se presentaba, claro, como el nazi. Claro. También es fuerte con los relatos que hay en el libro, para no spoilear más. Pero los relatos de las víctimas mencionan esto, porque él se presentaba así. Y esto ya tiene una connotación
emocional bien fuerte, una connotación histórica bien fuerte, y para alguien que lo detienen, porque ellos, los relatos, todos dicen que están conscientes que estaban expuestos a este riesgo, porque claro, es un comercio informal. Pero es a lo menos llamativo que él mismo se presentara así. Claro, eso también es importante, la distinción que haces tú de agresividad y violencia, porque también, claro, que él se autodenominaba el nazi, les decía al resto yo soy el nazi, también se escapa, etc. Da cuenta, es brutal el relato. Claro, es brutal y da cuenta de una connotación más psicológica tal vez de esta tortura, de esta violencia, o sea, de esta imposición de un poder absoluto que también él se autodenomina así, como que engrandecía un poco también él mismo su propio mito con esta actitud. ¿Y lo viste a él? Volviendo a la pregunta, ¿lo viste a él como empoderado de este mismo cargo que él se daba, o poco a poco fue cambiando su matiz? ¿Cómo lo sentiste tú? No, él no estaba... O sea, la primera vez que lo entrevisté, él estaba aún confiado en el proceso, en demostrar su inocencia. Él estaba muy choqueado emocionalmente, no quería volver a la cárcel porque él había salido de prisión preventiva cuando yo lo entrevisté. Claro. Y la segunda vez que lo entrevisté, él ya llevaba 5 años en prisión, 4 en Colina 1, y él ahora no se cree inocente. Él me decía, yo no soy inocente. Las lesiones claro, pero cambió entonces el discurso. Pero también hay una resignación a una culpabilidad, pero medio ambigua, porque él también dice que él de alguna forma fue víctima de alguna especie de complot también en el juicio, o sea, de que los jueces por ideología también lo condenaron, de que los peritos fueron parciales, de que las autoridades de Carabineros no lo respaldaron, de que sus compañeros de equipo con los que fiscalizaban los ambulantes no dieron testimonios que él consideraba que eran clave. Entonces él también dice... también se siente traicionado desde su vereda. Se siente traicionado, pero también dice como que todo lo que hizo fue ajustado de alguna forma a protocolo, y que él es el único de todas las personas que están mencionadas en el libro, en la historia, que tiene la conciencia tranquila. O sea, que él no mintió, no escondió nada, a diferencia de lo que él dice que otros hicieron. Oye, y hay otro punto importante, el de las víctimas. ¿Conversaste con ella después del juicio también? ¿Sintieron de pronto que estuviera en prisión algo más reparador? Algo que le diera algo de, no sé si llamarlo alivio, pero sí justicia. ¿Te lo mencionaron de esa forma? Sí, bueno, yo hablé con ellos antes y después del juicio, y hay un cambio fundamental. O sea, antes del juicio yo no tenía mucha confianza en que se hiciera justicia. Yo no tenía mucha confianza en el proceso, pensaban de que no iba a quedar en nada. Estaban un poco hastiados también con la burocracia judicial. Y cuando se dicta la condena, ellos quedaron impactados. O sea, se menciona también en el libro, sí. Cristina, una de las víctimas, dice, yo pensaba que se habían equivocado. Así como de que no cabía en sí ella, de que primero lo hubieran condenado culpable y segundo a tantos años, porque a Francisco Arzuaga lo condenaron a 22 años de prisión. Entonces, claro, ellos sintieron de alguna forma de que sirvió todo el proceso en el que se metieron, que duró años, de que sí se puede hacer justicia, y quedaron sin duda muy aliviados con el resultado. Queroeus es una historia que va dentro de los casos policiales bien sórdidos y que terminan a favor de las víctimas. También habla de cómo el proceso judicial se basó en testimonios y aparte en los propios informes, porque de pronto han pasado casos anteriores en que los informes médicos no se toman mucho en cuenta, de que las mismas víctimas no hacen las denuncias. Es todo un cúmulo de situaciones que se dio para que el ex uniformado de Arzuaga fuera condenado. Y bien excepcional también porque, también como te mencioné antes, en el contexto en el que se realizaban estas detenciones, esta fiscalización del comercio ambulante, estaba muy normalizada la violencia. Sí. Se naturalizaba mucho los ahorcamientos, las amenazas, o sea, de que tenía que ser violento porque así era. Porque era como un procedimiento más. Claro, como que se aceptaba de que se realizaban de esta forma. Entonces, claro, fue todo un proceso para ellos primero desnaturalizar esta violencia, denunciar, llevar adelante el proceso de todos los años que se demoró, porque también preguntando en la estación central hubo muchas personas que también decían que habían sido víctimas de Arzuaga, o que conocían a otras personas que habían sido víctimas de estos procedimientos, pero que no querían denunciar,
preferían no meterse El problema, claro, porque sienten persecución. Igual fue un arrojo, entre comillas, valiente de los que quisieron y pudieron denunciar también. Sí, sin duda. Considerando que, volvemos al punto, hay gente que vendía de manera informal, no tenían permiso, nada, pero aún así, esto no quiere decir que se puedan vulnerar sus propios derechos. Claro. Porque hay un código policial de actuar, del uso de la fuerza, el uso desmedido de la fuerza también, como que les da esa reparación, de que si bien ellos eran conscientes que no estaban bajo la legalidad trabajando, pero sí se llevaron a pasar otro tipo, y mucho más importante, códigos y derechos humanos básicos. Claro, o sea, pese a que se desenvuelven en la informalidad, o sea, al margen, ellos igual tenían esta autoconciencia de sus derechos y, claro, de que no podían ser tampoco tratados de esta forma. ¿Y supiste si hubo alguna asesoría para que ellos llevaran a cabo esto? Porque igual es curioso que se reunieran y, como tú bien lo decías, tomando el guante, de que, claro, se normaliza que pasen. Sin embargo, para llevarlo a cabo, hubo una organización, se asesoraron por alguien, porque eso me llamó la atención a mí de todos los relatos también. La primera aproximación no, o sea, ellos primero te pusieron la denuncia, fueron a la PDI, constataron lesiones, qué sé yo, pero el juicio en el que fue condenado Arzola, habían cuatro víctimas, cuyos casos ocurrieron en un transcurso de un año. Entonces recién después de que la cuarta víctima puso su denuncia, empezó todo, se echó a andar la bolita, digamos, claro, del proceso. Y ahí recién entraron, no sé, el INDH, si hizo parte querellante, por ejemplo, ahí también tuvieron, no sé si es asesoría, pero ahí como que tuvieron cierta conversación. Al menos se pudieron agrupar. Claro, ahí tuvieron conversación con las víctimas para informarle un poco del proceso, pero ellos al principio no, o sea, ellos al principio iban a la PDI, te ponían la denuncia porque intuían o sabían de que no podían ser tratados de esa forma, pero no más que eso. Y en definitiva, ya ha pasado tiempo, ¿cómo han tomado el libro? Me imagino que saben que existe, obviamente son ellos los protagonistas. ¿Cómo lo tomaron? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo sintieron? Porque igual es revivir todo ese momento. Claro. Saben que existe, sí, yo le fui a dejar algunos libros. Arzola también me pidió que le mandara un libro cuando saliera publicado. La cárcel me lo pidió. Pero no he tenido feedback de ninguna de las dos partes. Yo igual sospecho de que, como el libro muestra tal vez las dos caras, o sea, esta violencia que está, claro, en todas partes, o sea, no deja tanto como a los buenos tan buenos y a los malos tan malos. Sí, es que, claro, es hacerse cargo de las cosas como son. Claro, una realidad no tomar parte, y que es reflejo de nuestra sociedad también. Claro. Yo creo que da justo en el clavo de que los buenos no son tan buenos, los malos no son tan malos. Siempre hay un punto medio, y que siempre la mayoría de las partes va a haber algún punto negativo de una u otra manera. Claro, o sea, yo siento que es una historia llena de zonas grises. O sea, claro, porque las víctimas también, por ejemplo, tenían prontuario, hay historias de alcoholismo, consumo problemático de droga, violencia intrafamiliar, intento de homicidio, algunos de ellos también estuvieron en prisión, por ejemplo. Y del lado de Arzola también hay partes de su historia donde uno dice como, bueno, esta persona también hizo cosas valorables por la institución o por la sociedad. No sé, por ejemplo, como manejaba este bus institucional, ayudó a evacuar civiles y carabineros para el maremoto y terremoto en Constitución, para la erupción del volcán Chaitén. O sea, igual estuvo lleno de zonas grises, tiene la historia. Sí. No quería spoilear tanto, pero claro, es interesante el punto en que no se apunta a alguien por solo sus hechos, sino que también hay una connotación para atrás. Por eso también hago el nexo con lo que hablábamos al principio. Es gente que tiene historia atrás, y cuando hablo gente no hablo solo de los afectados, sino también de quienes actuaron, en este caso Arzola, o los compañeros que tenía, sus camaradas, ¿no? bajo su orden, su mando. Y eso me llamó la atención también, de que no fuera de pronto, porque es un tema que muy fácilmente se puede caer en un sesgo, de que ya tú, este es el malo y el malo, pero claro, interesante esos matices. ¿Cómo lo viste tú en el desarrollo también de la investigación? ¿Te sorprendió de pronto viendo su historial policial? O sea, yo creo que fue de las primeras cosas que decidí cuando empecé a reportar la historia. Como que, bueno, yo llegué a la historia conociendo más o menos los casos, las denuncias, digamos, como el titular, por decirlo de alguna forma. Y al poco andar me fui dando cuenta de toda esta complejidad que tenía, de que, bueno, es un sector muy complejo donde se desarrolla todo esto, de que hay una violencia que está en todos los días, en todas partes, todos los días.
de que no son tampoco las leyes o las estructuras con las que se funcionan las cosas dentro de la institucionalidad, dentro de lo formal. Entonces siempre quise darle esa complejidad. También al poco conocer la historia de Arzola, me di cuenta también de que tenía toda esta otra 30 años en una historia dentro de la institución de Carabineros, donde él no registraba hechos de violencia excesiva como las... su hoja de vida dentro de la institución. No era como que uno dijera, esta persona... No, era... Entonces quise dar cuenta también de esa complejidad, porque también quise sacarlo un poco del caso, de los casos puntuales. O sea, quise como mostrar las fallas sistémicas tal vez en la institución para que una persona llegara a altas cuotas de poder sin ninguna fiscalización. Y lo humaniza también. Claro, porque o si no nos quedamos con una narrativa que lo culpa 100% a él. Y también hay fallas institucionales. El sistema en sí. Como tú mencionabas, hay un entramado social que permite esta violencia. Entonces eso quise mostrar. Interesante. El Nazi y Estación Central bajo editorial Cuneta. Felipe, cuéntanos dónde los pueden encontrar. ¿Está solo en formato físico? Y cuéntanos un poquito cómo la gente en su casa puede pillar El Nazi y Estación Central, firmado por Felipe González McConnell. Está en formato físico en todas las librerías y también está en Busca Libre, por ahí también en internet, pero está encontrable en varios locales. Perfecto. Felipe, muchas gracias por estar con nosotros acá en De Libros y Más. Para detalles de, como comentábamos en un principio, una historia bien sordida y como tú bien lo remarcabas, así que Felipe, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y ustedes recuerden que todos los datos T13.cl y todas nuestras plataformas digitales, y recuerden, si quieren dejar alguna sugerencia, algún libro, los leemos acá en la cajita de comentarios. Que estén bien. Chao, chao.